Muy bien. En este video lo que vamos a hablar es sobre la forma de la regresión logística, por qué tiene una forma de S y por qué se utiliza los logaritmos para calcular los valores. Bueno, en este caso hay que recordar que cuando estamos trabajando con una regresión logística, lo que queremos conocer es el efecto causal existente entre una variable independiente, en este caso puede ser una variable X, perdón, ya sea categórica o continua. Se pueden utilizar cualquiera de ambas en el modelo y queremos saber su efecto sobre la variable dependiente. La variable dependiente es la variable y en este caso es una variable categórica, pero es dicotómica. Recuerden que aquí si la variable y es dicotómica, tiene solamente dos valores posibles, sino hombre, mujer, éxito, fracaso, votar por el partido en el gobierno, votar a la oposición, etcétera. Esas variables que reducimos solamente a dos valores posibles. En ese sentido, vean también que identifiquen que la variación que puede haber del lado de la variación entre los valores de nuestra variable dependiente es muy pequeña, son ceros y unos si lo reducimos a una variable dummy. En ese sentido, cuando queremos ver el efecto que tiene una variable independiente sobre la dependiente dicotómica, entonces realmente no podemos estar midiendo el efecto en las unidades de la variable original porque solamente serían dos posibles y no habría posibilidad a efectos intermedios. Por ende, utilizamos la técnica de la regresión logística binomial porque esta trabaja no directamente sobre los valores de y, a diferencia de lo que haría en un modelo de regresión lineal, donde los resultados siempre se van a arrojar en unidades de y, sino aquí, en este caso, lo que vamos a estar trabajando constantemente es sobre el valor de la probabilidad. Esto es, ¿cuál es la probabilidad de que Y adopte un valor u otro? Adopte el valor de éxito o de fracaso, o Y adopte el valor de 0 o el valor de 1. En este caso, es que vamos a estar trabajando constantemente con las probabilidades de Y, pero tomen en cuenta que son probabilidades condicionadas porque nos interesa los valores posibles de Y siempre y cuando o dado que sean afectados por X. En ese sentido son probabilidades condicionadas porque lo que nos interesa es el efecto de X sobre Y o cómo se mueven las probabilidades, en este caso las probabilidades de Y, para el caso que nos interesa, cuando X está presente de una u otra manera. Por eso vamos a estar trabajando sobre probabilidades condicionadas. Pero tomen en cuenta también, recuerden lo siguiente, recuerden lo anterior que les había comentado, los valores de una probabilidad tienen límites en términos de sus valores, no van de menos infinito a más infinito, sino que tienen límites, y los límites de los valores de una probabilidad están entre cero, los límites son ceros y unos. Entonces, entre 0 y 1, la forma en que se mueven las probabilidades adopta una forma especial y es esta forma logística o en forma de S. Es por ello que la forma de distribución de inicio hay que reconocer que no es una forma lineal, porque por un lado no estamos midiendo los valores de X, sino las probabilidades, no los valores de Y me refiero, no los valores, sino que estamos trabajando sobre las probabilidades de Y, pero específicamente de la Y cuando adopta el valor que nos interesa, condicionado por la presencia de X. Y lo que vamos a intentar hacer en este modelo de regresión logística es que el lado derecho de la ecuación o donde se encuentran los coeficientes de regresión, de alguna manera también queremos mantener esa parte parecida en la regresión logística para poder evaluar el efecto de X sobre, pero en este caso sobre la probabilidad de Y cuando adopta el valor que nos interesa. Y para poder entender esta relación y para poder asumir que lo que pasa del lado derecho de la ecuación se comporte como en la regresión logística, se comporte como en la relación lineal, en la regresión lineal, tenemos que hacer una transformación logarítmica debido a que la distribución de probabilidades tiene límites, ceros y unos, y esto, y que tenga límites, impide que se usen los supuestos de la distribución normal,
y además implica que la relación entre x y y no va a ser lineal. Esta transformación logística o logarítmica se traduce en esta ecuación. Vean que el lado izquierdo de la ecuación está en principio, está en principio multiplicado por el logaritmo natural de ahora las probabilidades. Y las probabilidades que estamos evaluando es la probabilidad de y cuando adopta el valor que nos interesa dividido entre su complemento, o la probabilidad de y cuando adopta el valor que no nos interesa. Una manera de calcular el complemento de la probabilidad de y igual a 1, que es el caso que nos interesa, es 1 menos esa probabilidad. Entonces lo que estamos diciendo es, nos interesa encontrar la probabilidad nos interesa saber qué tan grande es la probabilidad de y cuando adopta el valor que nos interesa respecto de la probabilidad cuando y adopta el valor que no nos interesa. Por ejemplo, el caso de éxito frente al caso de fracaso, el caso de ser mujer, la probabilidad de ser mujer frente a la probabilidad de ser hombre, y todo eso lo vamos a intentar evaluar a través de esta ecuación o estos coeficientes de regresión. Entonces dense cuenta que de alguna manera la ecuación de la regresión logística es en su lado derecho de la ecuación, donde están los coeficientes y las variables independientes, es muy parecido a la regresión lineal que vimos anteriormente. Sin embargo, donde sí se ve diferente es en el lado izquierdo de la ecuación. Ya no tenemos solamente a la variable y que nos interesa, sino que ahora tenemos las probabilidades de la variable y en sus dos eventos, la probabilidad de observar al éxito frente a la probabilidad de observar al fracaso. Esta división se llama razón de probabilidades. Esta idea de razón es qué tan grande es lo que está arriba respecto de lo que está abajo, y eso es lo que vamos a estar midiendo en términos de razón de probabilidades. Entonces, tomen en cuenta esto, Almo, porque al final de cuentas los resultados que nos arrojen los coeficientes de regresión van a estar en unidades multiplicadas por el logaritmo natural. Esto es la suma de todo esto del lado izquierdo, del lado derecho de la ecuación. Cuando nos da un resultado y lo arroja al lado izquierdo, este resultado va a estar en unidades logarítmicas o de logaritmo natural de esta razón de probabilidades. Esto supone que los resultados de los coeficientes de regresión no se pueden interpretar directamente porque va a ser algo inentendible, pues estarán en unidades de logaritmo natural. Por eso tendremos que hacer una transformación posteriormente. Pero el asunto es que de inicio, si la ecuación no está en términos del logaritmo natural, no podemos entender el comportamiento de la forma que existe o que de la forma que resume la relación entre x y y. Bueno, espero que esto tenga algo de sentido en este momento. Esta razón de probabilidades se le denominará odds ratio. Lo veremos con un poco más de ejemplos a continuación. Espero que haya tenido algo de sentido lo que les dije, y si no, creo que con el ejemplo tomará un poco más de sentido. Bueno,